pretende ser desarrollado no lo va a ser. Que cuando un chileno se siente en un auto coreano y ese auto tiene algo de tecnología y se le mueven los espejos, en fin, se siente desarrollado y no entiende que el desarrollo es el que verdaderamente desarrollado es el que fabricó el auto. Que hace 40 años esos señores estaban igual que nosotros. Que es un país que nunca ha logrado construir ni siquiera un motor chico, una motobomba, nada. Y por lo tanto mi visión es de un país que le prometieron cosas, que es absolutamente incapaz de cumplir las cosas, y algo muy grave, que le dijeron a los chilenos, nos dijeron, que no era tan difícil ser desarrollado, que estaba a la vuelta de la mano, que el esfuerzo no era tan importante. Y yo creo que el esfuerzo es muy importante el que hay que hacer, que posiblemente sea de generación tras generación, que se le va entregando la posta de una generación a otra, que se va construyendo sobre lo ya construido. Creo que nosotros no tenemos nada de eso. Y por lo tanto tengo una visión de un país que va a sufrir enormes desengaños por promesas imposibles de cumplir. El sistema económico tiene un cáncer, y ese cáncer es autodestructivo, porque las necesidades son infinitas y la capacidad de satisfacerlas, por lo tanto, no existen, y siempre va a haber descontento. Dicho eso, que estoy hablando en términos desordenados, están también los abusos gigantescos en Chile, pero enormes. La palabra abuso es una palabra que se institucionalizó, porque existen los abusos. En segundo lugar, en tercer lugar, porque los ciudadanos se dieron cuenta que no tienen muchos derechos para reclamar ante los poderosos. Y esos movimientos tienen razón. Naturalmente que jóvenes no tener razón porque son jóvenes, a lo mejor tienen falta de perspectiva histórica, se dicen cosas que no son, que antes el sistema era excelente cuando no lo era y no había cobertura, mil cosas, está bien. Pero hay una sensación de injusticia, y esa sensación está ahí, y por eso marchan. Todos estos residuos vienen a parar a La Chimba, el vertedero más inmenso de Chile y uno de los más grandes de Latinoamérica, que escarban entre los desechos para sobrevivir día a día y mantener a sus familias. En este sector viven miles de personas en las condiciones más precarias que un ser humano se pueda imaginar. ¿Y cómo sabes si está bueno y no tiene tantos días? El olor. Acá hay gente que sobrepasa los 60 años. Dime tú, con 60 años vas a ir a trabajar a jugar. La Chimba es un pueblo sin ley. Aquí las drogas, el alcohol y la delincuencia se apoderan de la vida.
comer en la calle, pero no comida callejera, esa de los carritos o de los puestos del cooler, sino que alimentarse de las sobras, de la basura de otros. Esa es la severa realidad de demasiadas personas en nuestro país. ¿Usted come de acá? Como de la basura. La primera vez me sentí mal. Me da mucha pena que la gente lo tenga que hacer, pero imagínate, si no, ¿qué comen? Rico voto lo coge el pobre. Cuando cae la noche en Santiago, en el Paseo Ahumada, en Calle Estado o compañía, el ojo más atento distingue un movimiento singular. Así que sacan la basura de los locales de comida rápida, un grupo de personas se acerca. ¿Usted es de las personas que espera que salgan las cosas del restaurante? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Usted come de acá? Como de la basura. Sin sutileza, con enorme franqueza, Jorge comparte parte de su biografía, justo la que le toca vivir ahora. Por ejemplo, yo dormí todo el día porque la noche no duermo, porque hace frío en la calle. Y desperté hace poquito y con pura hambre. Y ahora ando buscando para comer. Como muchos, peregrina por los locales de comida rápida. El recorrido comienza tipo 8 de la noche, cuando comienzan a sacar los tachos con bolsas de basura. Productivo. Bueno, esa es una manera de arruinar un país, ¿no es cierto? Cuando tú, como gobierno, y esto es típico de América Latina, para disfrazar las cifras de desempleo, empiezas a contratar a la gente, la metes en el Estado, y eso significa que tienes personas que no están produciendo, creando riqueza en el sector privado, pero que están viviendo a expensas de la riqueza que crean los demás trabajadores en el sector privado, y en consecuencia estás entrando en una dinámica parasítica, donde cada vez más gente vive de los que producen. El caso argentino es el más patético en este sentido, porque tú tienes 8 millones de personas que trabajan en blanco y pagan impuestos, y 20 millones que viven de esas 8 millones. Y ahí lo tienes tú, un país que llegó a ser el más rico del mundo en ingreso per cápita en 1896, según algunas estimaciones. Era potencia mundial. Sí, y con un crecimiento económico, digo, sin precedente en la historia y muchas otras cosas. Hoy día, más de 40% de pobreza, 60% de inflación, Estado quebrado, y eso es cuando tú entras en la dinámica de que todo el mundo vive a expensas de los demás. Se acaba, ¿cierto?, la posibilidad de tener un país próspero. De hecho, Axel, en este sentido, tal y como pones de manifiesto en tu libro, hay dos formas de vivir, ¿no? Del trabajo propio o del trabajo ajeno, y si el trabajo ajeno es vía caridad o vía coacción. ¿Por qué, por ejemplo, si voy por la calle, me roban el móvil y nos damos la mano a la cabeza? Es que me han robado, y sin embargo el Estado, de forma coactiva, nos roba, podemos decir, mes tras mes vía impuestos, y se entiende como algo normal, como algo completamente legítimo. Y cuantos más impuestos, a pesar de que, bueno, en ciertos casos está mal visto subir impuestos, pero se entiende como normal. Y si nos suben los impuestos, pues lo vemos bien. ¿Cómo puede ser que esa violencia legítima del Estado, como diría Max Weber, pues se entienda y se justifique tanto? Y es porque, como el mismo Max Weber decía, es una violencia considerada legítima, y por lo tanto no genera el mismo rechazo. Ahora, también hay que reconocer que en ciertos sentidos es más civilizada, de acuerdo a ciertas normas que se aplican, a las que uno puede atenerse, lo puede predecir, y por lo tanto no tiene el carácter tan sorpresivo, disruptivo que tiene un asalto en la calle, ¿cierto? Ahora, a cambio de que el Estado nos saque y nos confisque ese dinero, le pedimos que no nos asalten en la calle, porque tiene el monopolio de la violencia física considerada legítima, cosa que no cumple en América Latina, te lo digo, en ningún país. Entonces se convierte nada más que en una organización de personas que está saqueando al resto y no les provee absolutamente nada, ¿cierto? Además de ser muy corrupto. Pero desde el punto de vista económico, es una confiscación, es un robo, en cierto sentido, de la propiedad de los individuos, no cabe ninguna duda. Y el Estado, como explica Franz Oppenheimer, surge del robo. Históricamente, esto es un análisis histórico-sociológico y no un análisis filosófico. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar esto? Yo creo que porque nuestra cultura está impregnada en estatolatería. Es una religión, básicamente, la idea de que el Estado nos provee. Y esta religión la ves tú en todas partes. La ves en España, obviamente en América Latina, pero también la ves en Alemania, la ves en Francia, la ves en distintos países. Y
nos conduce a que una y otra vez esperemos que resuelva todos nuestros problemas con cargo a terceros, arruinando nuestra sociedad o por lo menos generando problemas importantes. Y en este sentido, profundizando, claro, tenemos esa falacia, ¿no?, inmersa, casi intrínseca, ¿no?, podemos decir, de que el Estado nos provee, de que el Estado da cosas gratis, de que el Estado pues sobrevive motu propio, pero lo cierto es que el Estado sobrevive gracias a los impuestos que de forma coactiva nos extrae, nos roba, podemos decir. Entonces, esto deriva en que sin iniciativa privada, sin empresas, sin personas que puedan pagar esos impuestos, el Estado no puede sobrevivir. Entonces, ¿cómo puede ser que ese mismo Estado que sobrevive gracias a la iniciativa privada obstaculice la creación de empresas, en no pocos casos, obstaculice esa iniciativa privada? A ver, es que los conceptos son súper importantes para pensar con claridad. Entonces, lo que tenemos que explicarle a la ciudadanía es que el Estado no existe como una abstracción así flotando en la estratosfera. Y lamentablemente ese concepto, el de Estado, ha sido uno de los más perniciosos porque se desvinculó de su origen histórico y sociológico y se sumergió en una corriente de pensamiento religiosa. Y de hecho, acuérdate que Oppenheimer explica cómo se produce esto. Es básicamente teólogos protestantes alemanes los que elevan el Estado a categoría divina. Después tienes pensadores como Hegel, que de ahí se inspiran y hablan del Estado como la consumación del espíritu universal en la tierra y todas esas cosas. Entonces, el Estado es un grupo de personas. El Estado es Pedro Sánchez, el Estado es Pablo Iglesias, el Estado son los políticos, el Estado son los funcionarios estatales, burócratas, ¿cierto?, que persiguen su propio interés. Porque acá hay un cuento que es muy interesante, que es la gente denuncia a los empresarios porque persiguen su fin de lucro, su propio interés, su beneficio. Podemos lo dice todos los días. Claro, podemos decirlo, pero... Nació diciendo eso. Claro, pero Pablo Iglesias no persigue su propio interés, ¿no? Ni con las asesorías como en Venezuela tampoco, no perseguía su propio interés, era todo por el pueblo, su mansión es por el pueblo. No, toda esa gente persigue su propio interés, no persigue el interés del pueblo. ¿Hasta cuándo vamos a creer esta estupidez? Entonces lo que tenemos que hacer es limitar la capacidad de meternos la mano en el bolsillo, la rapacidad, la voracidad de estas personas que persiguen su interés, pero con nuestra plata, no con la de ellos. Y es increíble que sigamos apoyando políticos que se las dan de generosos porque van a dar todo tipo de derechos sociales que nunca financian ellos con su propio dinero. Y la gente los sigue y los apoya. Y dice qué buena persona que es Pedro Sánchez o Pablo Iglesias porque nos va a dar todas estas cosas gratis. Cuando ellos no lo están pagando de su bolsillo, están quitándoselo a otros para dárselo a esto y entre medio ponen a sus amigos a vivir del gobierno, a repartirle a los partidos que los apoyan, a las redes de poder, porque todo esto finalmente es una excusa para estar en el poder encaramado por sobre los demás. En España, de hecho, por añadir temas de actualidad, estamos con el gobierno más grande de toda la historia democrática de España, es decir, el gobierno con más ministerios, con más cargos puestos a dedo, con más asesores, es decir, el gobierno más elefantiásico de toda la historia. Que los socialistas tienen este problema con el mercado que no solo es ideológico. Como es gente a la que no le gusta trabajar, porque esa es la verdad, la mayoría son personas, los que son de carrera, no trabajan, no han producido en su vida nada, ni han creado empleos, ni han pagado impuestos.